Ujú. Y ahí estás, bueno, una característica de la biblioteca estándar. Bueno, ahorita has mencionado la biblioteca HTTP. Y eso está metido dentro del core, o sea, no es una librería Sí, aparte, sino está, digamos, metida dentro del mismo lenguaje. Algunas otras, digamos, bibliotecas así que ya están incluidas y que son buenas. Me imagino de networking, ¿no? O sea, de manejo de abrir conexiones TCP o qué otra, cuál es el otro fuerte de, digamos, bibliotecas estándar dentro de Go. sí. Por ejemplo, tienes las bibliotecas para serializar y deserializar, por ejemplo, JSON, Mm. que también es parte de la biblioteca estándar y utilizando, en Go no hay clases como tal, pero hay estructuras. Entonces puedes tener estructuras que básicamente es agrupación de campos, ¿no? Y puedes utilizar esas estructuras para serializar y deserializar de forma simple eh, usando esta biblioteca de JSON. Y la biblioteca estándar de Go no es tan grande tal vez como otras bibliotecas estándares de otros lenguajes, pero sí tiene lo suficiente como para poder, por ejemplo, construir un servidor web o construir un programa de línea de comandos. Eh, y es interesante porque cada nuevas versiones de Go tratan de no agregar más cosas a la biblioteca estándar, sino de quitar, para hacerlo de una manera más compacto y más que tenga solo lo esencial y que el ecosistema a través de bibliotecas independientes, no de terceros, uno pueda, sabes, utilizar para otros problemas o necesidades que Tiene tenga. también un manejador de paquetes, me imagino, tipo Bundler, Sí, NPM. sí hay un manejador de paquetes que hace desde las versiones 1.6 ya es parte del lenguaje. Antes había que utilizar algo externo, pero ahora sí ya es parte nativa. Entonces, sí, hay muy buena cantidad de bibliotecas estándar, ¿no? La comunidad de Go cada vez está creciendo más, hay conferencias cada vez más seguidos, ¿no? Siendo el más importante el GopherCon, que es en Estados Unidos, pero también en Sudamérica están apareciendo conferencias de Go. Por ejemplo, hay un GopherCon Brasil, que es este año, a finales de año, que va a estar tan interesante como el año pasado. Entonces, de alguna manera, no solo se está usando Go en países, ¿no? En Norteamérica, en Europa, pero sino también ya se está empezando a usar aquí en Sudamérica, cada vez más. Ahí estamos viendo un poco las versiones de Go. Bueno, viene del año 2009. ¿Ahorita en qué versión está? ¿1.8? ¿O? Sí, en febrero lanzaron la versión 1.8, que es la última versión estable. Y claro, desde la versión 1, que fue el 2012, eh, digamos, está el compromiso de que todos los programas que compilan con la versión 1 van a continuar compilando con las otras versiones. Y si no es el caso, hay herramientas que te ayudan a corregir tal vez un cambio que hubo en un API, ¿no? Manejar los breaking changes. Entonces, Es desde la compatibilidad versión hacia 1 atrás. ya está perfecto, sí, así es. ¿Y eso se va a mantener, bueno, siempre o ya está, no sé, está dentro del roadmap ya hacer una versión 2.0 que, digamos, ¿cuál es el Eh, no sé, si van a seguir manteniendo esa promesa o? no he escuchado algún anuncio de una versión 2. Básicamente el equipo de Go se concentra en mejorar el, La el, performance. O sí, el compilador, el garbage collector, mejorar la biblioteca estándar. eh, de hecho, es interesante porque antes el compilador de Go estaba escrito en C, pero ahora el compilador de Go está escrito en Go. Y el ingeniero, una persona del equipo de Google que hizo eso, escribió un programa que básicamente movía el compilador de Go al compilador de Go, ¿no? Escribió un programa ¿Cómo, que haga cómo ese sucede eso? trabajo. ¿Cómo puedes hacer, digamos, no es algo como el huevo y la gallina? ¿Cómo puedes hacer, digamos, un compilador sobre el mismo lenguaje? ¿Cómo funciona eso? Sí, es interesante porque, digamos, o sea, no es todo, claro.
debe haber una base de en qué se ejecuta ese código Go. Y me parece que hay un poco de assembly, de código assembly, que es el que inicia ciertas cosas que es necesario. Pienso que le están quitando poco a poco, pero es necesario aún. Ujú. Pero como comentabas de lo del huevo y la gallina, es necesario tener una versión de Go previa para ejecutar la siguiente versión. Claro. Es eso, cómo resuelve el problema. Ya, entonces, bueno, estamos viendo también algunas herramientas. No sé si puedes comentar algunas. GoVet, AirCheck, GoLint. Sí, mencionábamos algunas herramientas que te ayudan a, digamos, a ser más productivo, a mejorar el código, a tener el estándar en la sintaxis de ese tipo. Por ejemplo, el GoVet te permite chequear qué errores no estás manejando, eh, errores no capturados por el compilador. El error check también, porque en Go puedes ignorar errores con la sintaxis guión abajo. Entonces error check te dice dónde estás haciendo eso. Por ejemplo, el GoLint te ayuda, no es un linting, ¿no? Te ayuda a tener un mejor estilo en el código de Go, que sigas, digamos, estándares de cómo siguen otros programadores en Go. El estándar, el Go Format te ayuda a formatear el código, que era lo que mencionábamos, si alguien prefiere tener las llaves abajo o dejando dos espacios, eso te ayuda a tener un formato estándar. El Go Imports te ayuda a importar bibliotecas que tal vez no has importado, que puedes hacer eso antes de compilar, entonces los puede importar y los agrega esa línea de importación a tu código, ¿no? Y así hay otras herramientas más, por ejemplo el Go Rename, el Go Generate, el Go de Graph. Por ejemplo, el Go Generate es bien útil cuando tienes, digamos, eh, código que quieres generar, código Go que quieres generar, porque es, digamos, repetitivo, entonces lo abstraes y lo autogeneras, ¿no? ¿Y estas Por ejemplo, herramientas son puedes todas hacer eso de, cuando... son todas de línea de comandos o cómo se ejecutan? Sí, son de línea de comandos, todas las herramientas son línea de comandos, sí. Y entonces, bueno, seguimos avanzando. Vamos a hablar un poco de GraphQL de Go, que es, me imagino, la... Bueno, puedes comentar primero qué es GraphQL y me imagino que GraphQL Go es la implementación de Go para hacer servicios para GraphQL. Sí, exactamente. GraphQL es una alternativa a REST, ¿no? Es básicamente una forma de cómo comunicar clientes y servidores. Nació en Facebook y Está ganando existen tracción, muchas. ¿no? Ya también está Sí, sí, interesante, ¿no? sí, muy interesante porque definitivamente una herramienta sí es necesario, sobre todo ahora que construimos interfaces muy complejas, ¿no? Donde, digamos, el UI es muy avanzado y la Claro. experiencia de usuario también es muy avanzada, entonces es necesario tener este tipo de herramientas que te permiten construir interfaces avanzadas. Entonces, GraphQL, existen muchas implementaciones de GraphQL, una de ellas es, por ejemplo, en Go. Hay algunas alternativas, pero GraphQL Go es una de las primeras implementaciones. Y yo tuve la oportunidad de empezar el proyecto ya hace un par de años, un año y medio, casi 2 años. Y claro, está escrito en Go y sigue la versión GraphQL.js, que es la versión que Facebook la liberó como referencia para otras implementaciones, ¿no? Entonces nosotros seguimos ese estándar. Actualmente tiene soporte, tiene muy buen soporte, hay empresas que lo usan en producción. Definitivamente se necesita más apoyo últimamente. Digamos, los principales contribuidores estamos de alguna manera trabajando en otros proyectos, entonces si a alguien le gustaría apoyar, sería excelente. Es un proyecto open source que tiene muy buena aceptación y si ese es uno de los principales proyectos open source que trato de aportar y ayudar cuando tengo tiempo. ¿Puedes comentar un poco más sobre, o sea, sobre eso? Cómo, digamos, o sea, cómo nació, o sea, dónde,
digamos, ¿cómo te metiste, te involucraste al proyecto? Digamos, ¿por qué lo hiciste también? Digamos, y, o sea, ¿cuáles fueron tus motivaciones para, digamos, meterte a contribuir en un proyecto de este tipo? Sí, muy buena pregunta. Em, Resulta que estaba buscando un tema para la tesis de la universidad y estaba buscando un tema, estaba tratando de encontrar un tema alrededor de Bitcoin, pero mi relación con Bitcoin era de amor y desamor, entonces estaba tratando de explorar otras nuevas tecnologías y fue en esta conferencia de React donde escuché la presentación de uno de los creadores de GraphQL, donde anunciaron que GraphQL iba a ser open source. Y definitivamente quedé muy impresionado porque yo vi los problemas que resuelve GraphQL cuando tuve la oportunidad de desarrollar APIs antes. Entonces me inspiré, me gustó mucho la tecnología, entonces decidí, como ellos solo tenían la implementación en PHP, que lo usan internamente, y la versión de JavaScript, aún no existían implementaciones en otros lenguajes. Entonces existía la oportunidad, en ese entonces utilizaba más Go y fue una excelente oportunidad, ¿no? Para mí, para empezar ese proyecto. Entonces, al día siguiente, llegando ese día a casa, creé el proyecto del repo y empecé a escribir el código, ¿no? Que hoy en día es la implementación. Y de ahí, o sea, tú iniciaste el proyecto, de ahí se unieron más contribuidores, ¿cómo, o sea, cómo fue el desarrollo ya hasta tener una versión, no sé, 1.0 o en la que estén ahorita? Sí, las primeras semanas, tal vez meses, empecé yo, solo estaba contribuyendo yo en ese entonces hasta que tuvo atención de otros programadores de Go. Y uno de ellos fue un chico de Singapur que empezó a ayudar desde el inicio, ¿no? Y su apoyo fue de mucha ayuda porque así empezó a crecer más rápido el proyecto y a poder implementarlo más hasta llegar a una versión que se pudiera usar en producción. Entonces los dos estuvimos ahí trabajando en el proyecto y así poco a poco se fue sumando otras personas, otros contribuidores